Hoy en Enfoque Nueva Inglaterra, hay crisis en Venezuela. Tras las elecciones presidenciales, el gobierno de Maduro no ha mostrado públicamente las actas con las que alegan obtuvieron la victoria. El Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. La oposición sí publicó las actas y aseguran obtuvieron una victoria histórica. Ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Además, surgen pedidos para que se reevalúe la decisión de Massachusetts de restringir acceso a los albergues para migrantes. Y Kamala Harris ya cuenta con un compañero de fórmula. ¿Fue una decisión acertada? Lo analizamos en esta edición de Enfoque que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes y gracias por sintonizar otra edición más de Enfoque Nueva Inglaterra. Vamos directo al tema de hoy, porque día a día, minuto a minuto, es mucho lo que sigue ocurriendo en el hermano país de Venezuela. Esto luego de unas controversiales elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Nicolás Maduro sin mostrar hasta hoy las actas públicamente al mundo. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Ganó realmente Maduro o quiere este perpetuarse a la fuerza en el poder? ¿Debe el mundo creer en las actas presentadas por la oposición? ¿Quién miente y quién tiene la razón? Son muchas las preguntas. Vamos a analizarlo esta tarde de la mano del analista de temas de Venezuela, Gil Carraquero, que desde Madrid ha sacado de su tiempo para atendernos. Carraquero, un placer tenerle por acá. Un placer, un placer. Su reacción inicial a lo que está ocurriendo en Venezuela y a los resultados que ha mostrado hasta el momento la oposición de la mano de prueba, con actas en su mano. Bueno, lo que está pasando en Venezuela es que un pueblo que ha sido vejado, abusado, empobrecido, torturado, se ha lanzado a la calle en una vocación irreversible de cambio. Un liderazgo brillantemente conducido por María Corina Machado. Hace un año un pueblo que estaba apático, un liderazgo resquebrajado, ha logrado amalgamar una unidad de abajo hacia arriba. Hay una emoción absoluta en el pueblo venezolano, una vocación de cambio, y eso se tradujo en una candidatura que no la dejaron participar a ella, se han hecho todos los abusos. El fraude no se cometió el 28 de julio, el fraude se viene cometiendo consuetudinariamente, sostenidamente, cuando no se dejó que los venezolanos que estamos en el exterior votemos, cuando no se dejó de registrar a la gente en el registro electoral permanente, etc. Sin embargo, además, vetaron candidatos, inhabilitaron candidatos, a María Corina no la dejaron lanzarse, y aún así logramos inscribir un candidato el cual sacó 67% de los votos. Y eso lo sabe todo Venezuela y también el mundo, porque tenemos las actas que, dicho sea de paso, el gobierno sigue diciendo que es que las actas de la oposición. No, señores, son las actas del CNE, del Consejo Electoral de ellos. Estas actas las emitieron las máquinas de ellos, las emitieron las autoridades de ellos y están firmadas por los testigos incluso de ellos. Pero ellos parece querer irse ellos totalmente en un carril diferente. Ellos ya tienen interpuesto un pleito y una acusación contra tanto Corina como Edmundo. El Tribunal Supremo ya está, digamos, asumiendo jurisdicción en todo esto. El régimen parece irse por otro carril. Entonces, ¿qué realmente ha ocurrido? Eso es una táctica dilatoria. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no tiene competencia para revisar la situación electoral hasta que no se haya dado un resultado y hasta que no haya alguien impugnando el resultado final. Ni siquiera se habían dado las actas cuando esta gente metió recursos. Ellos lo que están tratando es, para no tener que mostrar las actas, están tratando de anular la elección para tratar de negociar con eso una nueva elección. Pero yo creo que lo importante es subrayar que hoy se está dando, lo que dice el presidente de Panamá, que dice que hoy se está dando una transición en Venezuela. Yo creo que es interesante tomar esas palabras y entenderlas. Yo lo que creo que es importante subrayar es que aquí Venezuela ya cambió. La Venezuela de hoy no es la misma del día antes del 28 de julio. El gobierno tiránico y vejador de derechos humanos, ladrón, etcétera, de estos criminales, tenía un mínimo dejo, una mínima suerte de pseudo legitimidad
que se les cayó la careta el 28 de julio. Ya el mundo sabe, ya ni sus aliados históricos, ya ni los aliados en la región, Lula, Petro, ni siquiera ellos están dispuestos a seguir tolerando esto. Aquí está ocurriendo una transición tras bastidores, analista. Bueno, yo estoy bastante seguro de que si una transición como tal se estuviera dando, el presidente de Panamá no sería tan tonto de decir que esto se está dando porque la estaría saboteando. El presidente de Panamá ha sido fantástico primero en denunciar el fraude, segundo en llamar a una cumbre que va a ocurrir, donde ya hay 7 presidentes en ejercicio confirmados para una cumbre de presidentes para tratar el tema de Venezuela. El liderazgo de Panamá, además, no solo un liderazgo demócrata y en nombre de la libertad, y se lo agradecemos mucho al presidente de Panamá, pero es que además es un liderazgo que se interesa por el bienestar de Panamá. Porque es que si nosotros no logramos resolver el problema en Venezuela, va a haber otra oleada de migración hacia los Estados Unidos, hacia Panamá, hacia México, hacia Perú, hacia Colombia. Otros millones. Si lo que queda aquí quedan 2 alternativas, eso es importante entenderlo. Aquí hay solo 2 alternativas. O hay una salida pacífica donde se reconoce la voluntad popular, o si reprimen como sigan reprimiendo. Ha habido 1.300 detenidos, 32 muertos. Esta gente ha salido a reprimir como loca cuando no ha habido una manifestación violenta de la oposición, ni una. Y esta gente ha salido a reprimir desesperadamente y tienen una cacería de brujas montada. Ahora, si se quedan en el poder, lo que está planteado es una Corea del Norte, ahí al norte de la América Latina, y lo que vamos a ver es otra oleada de migración venezolana, otros 5 millones de venezolanos saliendo, porque ahí no se va a poder vivir, porque es un régimen de terror. Ahora, yo no descarto que esta gente sea capaz de eso. Estos tipos, si la gente quiere entender una imagen que te explica lo que está pasando en Venezuela es, imagínate a Pablo Escobar con una chequera petrolera. A eso quería ir, porque no estamos hablando de un régimen cualquiera, estamos hablando de un régimen señalado por Estados Unidos de que tiene en sus manos, más allá de administrar, entre comillas, a Venezuela, administrar una organización narcocriminal llamada el Cartel de los Soles. ¿Complica eso ciertamente la salida de Maduro? El que se le involucre a él y a su red de generales con una organización criminal que no sabemos si ante su salida quede totalmente descompuesta o si se siga operando, sabrá Dios de qué forma. Fíjate una cosa, nada más que el nombre del cartel te dice todo, es el Cartel de los Soles. Los soles en Venezuela son los símbolos de poder que se ponen los generales en la charretera. 1 sol, 2 soles, así como en los Estados Unidos tienen las estrellas, en Venezuela son soles. Entonces, si el Cartel de los Soles quiere decir que los que hacen el narcotráfico en Venezuela son los propios militares. Este es un régimen narcotirano y militar. Por eso es que contar con militares venezolanos para esto es difícil. Pero yo tengo la esperanza que todavía haya un componente de hombres dignos en las Fuerzas Armadas venezolanas y que eventualmente puedan levantar su voz y levantar sus armas contra la tiranía. Ahora, yo te voy a decir una cosa, pensar que el problema está resuelto y pensar que aquí hay una transición montada es ser ingenuo. Estos tipos son narcotiranos. Además, déjame decirte algo que creo que es fundamental. Estamos en un espacio de alta geopolítica global. Esto es crimen organizado con tentáculos geopolíticos. Las decisiones de Venezuela y lo que va a hacer o no va a hacer Maduro se debaten en Rusia, se debaten en Irán, se debaten en China. Entonces, esto no es tan simple como una negociación local que va a terminar resolviendo las cosas sobre la base de que una elección legítima y que la voluntad popular se ha expresado. Esto es de altísima complejidad y están sucediendo cosas todos los días que no podemos ver porque no pueden ser públicas, pero claro que hay gestiones. Ahora, creo que estamos en una situación complicada y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional decidido. Carraquero, el tiempo apremia, podríamos estar aquí el día completo hablando y analizando lo que está ocurriendo en Venezuela. Podemos anticipar que quizás no va a ser la última vez que vamos a conversar. Mientras tanto, gracias por haber sacado de su tiempo para nosotros. Mil gracias a ti. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Oiga, el gobierno de Mauro Gili limitó recientemente la forma y manera en la que se van a abrir las puertas de ahora en adelante en los refugios locales para personas en necesidad. Las estadías quedaron reducidas a 5 días y ya no se dará de cierta forma una prioridad a los migrantes que vengan del exterior, sino a residentes que estén aquí en el estado. ¿Por qué se tomó esa decisión? Si hace meses el mismo estado admite lucha contra una crisis. Bueno, vamos a analizarlo esta tarde de la mano del concejal de Boston, Enrique Pepén, a quien le damos las buenas tardes y las gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por tenerme en su programa. Su primera reacción, concejal, con respecto a esta decisión. Sabemos que más de un concejal dentro de Boston está sumamente preocupado con lo que está ocurriendo y con la acción que acaba de tomar la gobernadora. Sí, es un tema muy importante ahora mismo en el concilio, donde
7 de mis compañeros le hemos dado un apoyo a una carta demandándole a la gobernadora que por favor extienda el límite de 5 días para los migrantes que están llegando. Sabemos que hay familias que están durmiendo en las estaciones de tren, están durmiendo al lado de los basureros, y es algo que si Massachusetts y Boston quiere de verdad llamarse una ciudad y un estado que está abierto para poder ayudar a los que son inmigrantes, tenemos que cambiar esta propuesta, porque la verdad que le está haciendo daño a las familias que necesitan una ayuda. En esa carta ustedes le presentan y le ponen sobre la mesa a la gobernadora recomendaciones, o simplemente ustedes le están manifestando su preocupación. Le estamos manifestando la preocupación, pero también diciéndole que ella hizo una campaña diciendo que Massachusetts es un estado, como dicen, welcoming, que queremos ayudar a toda la familia, no solamente a las familias que son inmigrantes, pero como ya dijiste, los que viven aquí, y eso estamos rompiendo esa promesa. Por eso queremos que buscamos una solución, podemos trabajar juntos. Tengo organizaciones en mi distrito que están haciendo tremendo trabajo, que se llaman IFSI. Están ayudando a los inmigrantes haitianos, y ellos le dan permisos de trabajo, lo ayuda a escribir los niños a la escuela. Entonces hay muchas organizaciones que ya están haciendo el trabajo, lo que tiene que ver más colaboración. La carta se envió, pero ustedes han recibido algún tipo de respuesta. La carta sabemos que se envió hace días, pero la gobernadora respondió. No, aún no ha respondido. Estamos esperando una respuesta. Todavía hay mucha lucha en tema de esto. Sabemos que la comunidad se ha reunido delante de la Casa Estatal para demandarle que por favor extienda lo que es el límite de 5 días y que responda a esta carta. ¿En dónde podrían estar las soluciones, concejal? Sabemos, por un lado, que existe una necesidad, que son muchos los migrantes que siguen llegando, que primero se acumulaban en el aeropuerto, se hicieron arreglos, se habilitaron refugios, pero aún así se seguían acumulando en el aeropuerto. Hay una crisis admitida por el propio Estado, pero ¿dónde están las soluciones y qué es lo que se tiene que hacer? Porque si se dejan de abrir puertas para migrantes, entonces son muchos los que dicen vamos a estar viendo migrantes en la calle deambulando. Ya los estamos viendo, pero quizás a una mayor proporción. Es muy importante entender que la crisis no es de migración, no es de las familias que están llegando, es una crisis de vivienda. Es una crisis porque el estado de Massachusetts se ha dejado quedar atrás en cuestión de crear nuevas viviendas en diferentes partes del estado. Por mucho tiempo hemos visto las ciudades de Boston, Worcester, Springfield, Lowell, específicamente, tomando la responsabilidad de proveer lo que son los shelters o las camas donde pueden vivir esta familia, pero hemos llegado a un límite. Entonces le tenemos que pedir a los otros vecindarios que empiecen a crear viviendas, porque como han dicho mucha gente, ¿por qué no estamos enfocándose en los inmigrantes si aquí hay residentes sin hogar? Por eso necesitamos ver esto de una manera de una crisis no de inmigración, es de vivienda. Por eso la renta está tan caro en Massachusetts ahora mismo. Tenemos que verlo de una perspectiva más grande de lo que nosotros pensamos. Si la gobernadora sigue en silencio con respecto a esa carta de preocupación que ustedes le enviaron, en la que también le presentan recomendaciones, ¿qué usted anticipa ocurre en Massachusetts? Si siguen llegando familias migrantes, y tenemos que subrayar, familias que en muchos de los casos tienen niños, bebés, porque nosotros hemos sido testigos de cómo duermen esos chiquitines en el aeropuerto, por ejemplo, sin mayores recursos, si podemos decirlo de esa forma. ¿Qué usted anticipa ocurra? Creo que primeramente le estamos rompiendo las promesas a esas familias, porque son familias que llegan de otras partes del país, como Texas y la Florida, que le dicen, te vamos a mandar para Massachusetts porque ahí hay un hogar. Primeramente, eso es falso. Esos estados tienen que tomar más responsabilidad. Entonces, si la gobernadora no toma acción en los próximos días, estamos en un peligro, porque lo que vamos a ver son muchas familias más durmiendo en la calle sin saber lo que va a pasar con su vida. Y a mí lo que me da pena es que son niños. Hemos visto niños de meses que necesitan su fórmula, cambiarse un pamper y no tienen un hogar adecuado para poder hacer eso. Le damos las gracias por haber estado con nosotros, concejal. Ha sido un gusto. El placer es mío. Gracias por tenerme.
Amigos, regresamos con más de Enfoque. Ya la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, cuenta con un compañero de fórmula para la vicepresidencia. Se trata del gobernador de Minnesota, Tim Walz. ¿Será? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen. ¿Su carta ganadora? ¿Cuánta fortaleza le añade a la carrera por la Casa Blanca? Bueno, con nosotros esta tarde para analizarlo el profesor en Ciencias Políticas, Carlos Vargas Ramos, a quien siempre le damos, profesor, las gracias por sacar de su tiempo para atendernos. Un gusto siempre. ¿Cómo no? Encantado. ¿Su primera reacción a la carta que seleccionó la candidata? Bueno, es la primera gran decisión que tiene que tomar cualquier candidato o candidata a presidente de los Estados Unidos. En este caso, pues fue rápida, porque realmente ha tenido poco tiempo toda esta campaña de la vicepresidente Harris. Ha estado reducida y condensada, o sea que la ha tenido que tomar muy rápidamente. Aparentemente ha tenido y ha calado fondo, ha sido una buena decisión en cuanto a la reacción que ha habido dentro de las bases del partido y otras fuerzas vivas de lo que es el Partido Demócrata, o sea que aparentemente ha sido una decisión acertada. ¿A qué tipo de votantes, según la elección, usted entiende que se pretende llegar por medio de la selección de este candidato a la vicepresidencia? En este caso lo que están tratando de hacer es un contraste entre lo que pudiera representar la vicepresidente, ¿no? Una mujer negra, primeramente mujer negra e india, una persona que al venir de California, haber estado en San Francisco, se la pudiera ver como excesivamente liberal o progresista, aunque no necesariamente lo tenga que ser, pero en el caso del gobernador Walz, pues definitivamente es una persona que nuevamente de un estado que suele ser bastante progresista, pero un poco más mesurado, atiende a lo que puede ser un electorado más rural, un electorado más de lo que es el corazón del rollo de los Estados Unidos, es decir, ese medio oeste del país, que nuevamente suele ser más moderado en muchas tendencias. Estamos hablando de alguien que ha sido presidente de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, ciertamente una posición que le permite tener un acceso adicional, si podemos llamarlo de esa forma, ¿no?, a lo que es el aparato de su partido. Sin embargo, se cuestiona que a nivel del electorado no hay necesariamente un conocimiento amplio de quién es Walz. ¿Cuáles entonces, quizás, profesor, podrían ser los retos y las oportunidades que tendría este candidato en lo que resta de marcha antes del día de las elecciones para darse quizás a conocer mejor? Nuevamente, la importancia de elegir a un candidato a vicepresidente es por ser la primera gran decisión que tome un candidato o candidata a presidente. Pero no hay que tener en duda de que la decisión principal es por quién va a votar el electorado, y va a ser principalmente por esa cabeza de campaña, es decir, por el candidato a presidente, en este caso la vicepresidenta Harris. Nuevamente, el gobernador Walz pudiera ayudar a establecer y comunicar lo que pueda ser el mensaje que quiera llevar al electorado la vicepresidenta Harris, pero realmente todo le compete porque nuevamente ella es la cabecera de la campaña y es la cabecera de la papeleta. Walz es el gobernador de Minnesota. La historia cuenta, profesor, que desde el 1972 ningún candidato republicano a la presidencia ha logrado ganar en ese estado. ¿Usted entiende que la selección que hizo Harris podría perpetuar un poco más esa historia, o quizás Trump podría aún así dar sorpresas en Minnesota, un estado que dice mucho es clave? Sí, nuevamente, de los estados que componen el colegio electoral, que es el ente que elige al presidente o la presidenta de los Estados Unidos, realmente hay como 6 o 7 que realmente están en competencia, que realmente las elecciones están muy cerradas. Minnesota no es uno de ellos, pero sí es adyacente a 2 estados que están en contención, Michigan y Wisconsin. En ese caso, el gobernador Walz pudiera comunicarse, pudiera atraer a lo que pudiera ser el electorado de esos 2 estados, y por igual quizás en cierta medida también al electorado de Pensilvania, etcétera. Esos ataques que de inmediato hemos visto por parte del Partido Republicano, de que se trata probablemente del dúo liberal más marcado de la historia de candidatos, ¿usted entiende que pueden tener calado en la carrera por el día de las elecciones, o se quedan quizás
al margen esos ataques que estamos siendo testigos por parte del Partido Republicano? Eso va a ser una línea de ataque del Partido Republicano, sea quien sea el candidato o la candidata demócrata a la presidencia. Honestamente, lo que tienen, sin embargo, que hacer la vicepresidenta Harris y el gobernador Walz es autodefinirse, presentar lo que es una opción de gobierno clara, una antítesis, ¿verdad? O quizás un antídoto a lo que puedan ser las propuestas republicanas que marquen claramente la diferencia entre un partido y otro y entre una candidata a la presidencia versus otro candidato. Ya en el último minuto de conversación, profesor, ¿hay contrastes marcados con respecto a Vance por el Partido Republicano versus Walz en el Partido Demócrata? ¿Hay uno u otro candidato que ante su óptica de política tenga más peso y más experiencia? Bueno, sí, nuevamente, en cuestión de experiencia, ¿no? No hay duda de que el gobernador Walz tiene más años de experiencia política y gobernando que la que pudiera tener el senador Vance. El senador Vance no lleva un año en el poder como senador, mientras que el gobernador Walz pues lleva 2 términos como gobernador, llevaba también unos 8 años como representante a la Cámara de Representantes en el Congreso, o sea que tiene una trayectoria de gobierno claramente superior a la que pudiera ser la de senador. Bueno, profesor, ya nos reencontraremos en esta ruta rumbo a noviembre, el día de las elecciones, por supuesto. Sabemos que no va a ser la última vez que vamos a conversar. Mientras tanto, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Muy bueno. Amigos, queremos dedicar esta última parte de nuestra edición a lo que ocurre en el momento que estamos hablándole usted en Venezuela. Los minutos, las horas, los días, ¿por qué no decirlo? Las semanas se están haciendo cada vez más agobiantes en ese hermano país. Allí se sigue aguardando por transparencia. Cada vez son más los países que apoyan la victoria de Edmundo González Urrutia como presidente electo y lo hacen con una justificación, porque la prueba del voto ha sido compartida por una de las partes. El pedido es que el gobierno publique las actas y que el mundo tenga acceso a lo que realmente ocurrió el pasado 28 de julio. Al final, solo el pasar de los días nos va a situar, sin duda alguna, en un punto de conclusión sobre si el gobierno de Maduro tiene o no los días contados en Venezuela. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo, con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes.